Y bendecidos, muy buenas noches. Qué grato poder estar ambos juntos, reunidos para adorar al Señor. Es un momento de mucho valor para nosotros como creyentes en este pacto de gracia. Poder estar juntos, saber que estamos ahí unidos en la fe, en el Espíritu, adorando al Señor y orando los unos por los otros, que es lo que nos mantiene en esa unidad del Espíritu. Saludo a todos los hermanos en esta noche que nos sintonizan. Anhelamos profundamente que la gracia de Dios esta noche traiga paz, edificación y gozo a cada uno de los creyentes. Tenemos un tema, ¿verdad?, que maravilloso. Ocupaos en vuestra salvación. Y decíamos que no hay mayor pérdida. La pérdida más grande que puede tener un creyente mientras vive en este pacto de gracia, en este camino del Señor, es que desperdicie su tiempo. El tiempo es oro, lo decimos. Pablo dijo, redimid el tiempo. El tiempo es muy importante en la presencia del Señor y es muy importante para nosotros aprovecharlo. Hoy tenemos un tema, es un consejo apostólico. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo ocupamos nuestro tiempo. Hoy quiero hablarle de varias cosas que le ayudarán en su vida de fe a vivir una vida fructífera. ¿Sabe usted cuál es la marca más indeleble que se dice de el hijo pródigo? Dice que vivió perdidamente. Perdió su tiempo. Y al perder su tiempo, lo llevó a un estado de miseria, a un caos que nadie quiere vivir. Vivió perdidamente. Y el apóstol Pablo nos enfatiza diciendo que hay que redimir el tiempo, porque los días son malos. Y es precisamente por eso que tenemos que no perder el tiempo, porque es oro para nuestra vida. El tiempo que se va, no vuelve. Y es necesario que aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado. Cuando aprovechamos el tiempo que Dios nos da, aprendemos muchas cosas. Crecemos en la fe, crecemos en la gracia, nos fortalecemos en el espíritu, en fin. Y resolvemos muchas preguntas de nuestra vida de fe. Como, ¿cómo se puede vivir con una mente lúcida a la palabra? Cuando estamos viviendo un tiempo de tanta ocupación como es la que tiene el mundo hoy. ¿Cómo tener una mente lúcida? ¿Cómo entender mejor la palabra? Porque algunos hasta de pronto dicen, es que yo leo pero no entiendo. Si aprendemos a ocupar el tiempo en el Señor, vamos a saber cómo recibir inspiración y revelación de parte de Dios, la cual es muy importante para nosotros
especialmente el creyente, vivir con una vida de entender la palabra, recibir edificación de ella, verla fresca, disfrutarla, saborearla y que tenga revelación de ella. Pues la única manera es manteniendo un mayor contacto con la palabra. Porque si el creyente va de vez en cuando a la palabra, le va a ser difícil tener inspiración y tener revelación de la palabra. Porque su mente no se abre por la misma razón de que no ocupa el tiempo en la palabra. Y estamos viviendo un momento cuando la ociosidad no puede estar en los creyentes, porque el resultado es desastroso. Si usted mira hoy a la sociedad que tenemos, y especialmente nuestra generación joven, tú vas por la calle, vas por un parque, vas en un bus, donde quiera que usted vaya, y usted se dará cuenta que nuestra generación juvenil que tenemos hoy en día no contemplan un paisaje, no. Ellos están perdiendo su tiempo porque fueron envueltos en uno de los programas del mismo diablo, por decirlo así, que es entretener la mente de la gente para que ellos no tengan oportunidad de abrirse a Dios. Y la gente está en ese sentido, entretenido en el mundo. Por eso la escritura dice allá en el libro de Pedro, dice, por eso debéis esforzaros en ir añadiendo a su vida cada día, añadir y añadir. Ya Dios te dio una fe, añadir a la fe virtud, ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad cariño fraterno, al cariño fraterno amor. Pues si estas cosas están en vosotros y van en aumento, no permaneceréis ociosos y estériles en el conocimiento de nuestro Señor Yahshua. El que carece de ellas es ciego y miope. Hay dos palabras aquí que me llaman mucho la atención y que es una de las cosas que Dios nos ha venido tocando, insistiendo. Y es esto cuando dice que a la piedad, o sea, la vida espiritual con el Señor, añadirle cariño fraterno. Y al cariño fraterno, amor. ¿Saben lo que es cariño fraterno? Cariño fraterno es el dulce sabor, es la maravillosa aroma que tiene un hogar. Porque el cariño fraterno es aquellas expresiones, aquellas manifestaciones, ya sean acciones físicas o de expresiones de palabras que se expresan en el hogar. Como cariño fraterno es aquella actitud que toma el padre hacia los hijos, hablándoles con cariño, con ternura, a veces les bromea para sacarlos de ese estado de encierro. Esas palabras de cariño que hay entre el esposo y la esposa, a eso es que dice la escritura, añadan a eso cariño fraterno. Porque hay hogares donde la esposa dice, ¿cómo quisiera yo que algún día mi esposo me diera, estás linda, mi amor, eres bella, te quiero, te amo, eres lo más precioso? Carecen de esas palabras. O un esposo que escuche una expresión de parte de su esposa de cariño fraterno, expresado con un verdadero amor. Y sabe que cuando un hogar, cuando un creyente carece del cariño fraterno,
y del amor que señala la Escritura, se va enfriando esas relaciones en el hogar, que llega a un final cuando la vida en el hogar se torna sosa, desabrida. Lo mismo estar en la casa que estar en la calle. El esposo le da lo mismo estar en el trabajo que estar en la casa. Y a veces se siente mejor en el trabajo porque por lo menos bromea y charla con los compañeros que tiene. Porque en la casa no hay nada. O la esposa. La esposa, cuando recibe cariño fraterno, ambiciona que el esposo llegue. Porque espera recibir cariño fraterno, porque sabe que lo tiene. Ahora, cuando no lo hay, no me importa que llegue a tiempo, que no llegue a tiempo, al fin y al cabo es lo mismo. Empieza a vivir ese estado. Es un estado de miseria, es un estado miserable. Y déjeme decirle que fue, el hijo pródigo se labró su propio estado miserable de ruina. Y cuando a los creyentes les falta el cariño fraterno, de amor, en el hogar, en la familia, se están labrando su propia ruina, su propia miseria, su propio caos. Yo creo que usted tiene que aprender a volver a restaurar el amor de Dios en sus vidas y mirar este pasaje de segunda de Pedro capítulo 1 verso 8. Mirar ese pasaje y ser hacedores, no como dice Santiago, oidores olvidadizos, no, oidores y hacedores de la palabra. Eso es importante, porque el cariño fraterno, el amor, va mucho más allá que las palabras teológicas o de conocimiento de una persona. Pónganle cuidado a eso, porque eso es importante, tener en el hogar la bendición de Dios. Por eso dice el Señor, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Eso es importante. Miremos otras cosas, porque nosotros en este pacto de gracia venimos a descubrir que estamos salvos eternamente. Y yo no sé qué impacto tuvo para usted eso cuando lo escuchó por primera vez y lo entendió. Tal vez si recuerda, pues fue un momento muy emotivo. Ahora sabemos que somos salvos eternamente, pero ¿ahora qué? ¿Tomaremos el camino fácil de los que nada quieren saber del compromiso y de la responsabilidad? Porque si ya estoy salvo, entonces ¿de qué me voy a preocupar? Si eso era lo que me quitaba el sueño. Los que así piensan son creyentes que se tornan estériles y secos espiritualmente. El Señor dijo que cuando se conocía esta palabra, cuando ese pacto de gracia, cuando esa verdad era revelada al creyente, ríos de agua viva correrían de su interior. Ríos de agua viva. ¿De qué sentido? Bueno, puede correr palabras de amor, palabras de fe, palabras de conocimiento, palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, cuando os reunís, hay entre vosotros ríos de agua viva. El uno canta, el otro dice esto, el otro dice lo otro. Traen un conocimiento de la palabra. Hay ríos de agua viva que fluyen de la persona. Pero los ríos de agua viva fluyen de la fuente espiritual. La pregunta es, ¿está fluyendo la vida de su ser? Para que fluya algo tiene que estar abundado. Porque si está escaso, no fluye. Y la palabra dice muy claramente, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia. Abundancia, no los escasos.
Porque los que escasean en gracia no pueden reinar en vida. Pero los que abundan reinan en vida. Eso no quiere decir que tengo que aprenderme 100,000 versos de la Escritura. No está hablando de eso. Está hablando de abundar de la gracia de Dios en su vida. Ahora, ¿cómo se abunda en la gracia de Dios? ¿Oyendo al sistema religioso evangélico? No. ¿Surfeando por internet? ¿Manteniendo una mente ocupada en el internet? ¿Escuchando toda la basura que sale allí? No. Seguro que no. Para abundar en gracia hay que navegar en gracia. Ahora, ¿cómo se navega en gracia? Bueno, examine cómo hacerlo. Cómo ocupar su tiempo, no perderlo, llenándose de gracia, de conocimiento. Voy a decirles algo que espero que lo tomen con madurez y sin prejuicios, una mente abierta y amplia. No sé si han considerado esto, pero el apóstol Pablo escribió el misterio que le fue revelado y está estampado en las 14 epístolas. Eso ustedes lo saben, ¿verdad? Ahora, ¿por cuánto tiempo tuvo el sistema las 14 cartas de Pablo? Todo el tiempo. ¿Explicaron el misterio que está allí encerrado? Nunca. Siempre vivieron y explicaron el judaísmo, pero no el misterio de la gracia de Dios. Ahora, analice esto. ¿Cuánto tiempo usted leyó la palabra? Y hasta se aprendió muchos de los versos donde está el misterio escondido. Y nunca vio el misterio. Y aún hoy hay muchos que leen muchos versos de la palabra donde está el misterio y no lo ven. Hasta tienen marcados los versos, pero no ven el misterio. Ahora, pero Pablo lo escribió y está ahí, pero no lo explicó. Él lo escribió y está encriptado. Ahora, plació a Dios, lo digo con mucha humildad, y la verdad que se lo digo con temor en mi corazón. Que ustedes que me han oído han entendido el misterio y ha sido explicado por el Espíritu. Es decir, Pablo escribió el misterio y ahora yo les explico el misterio. ¿Ha sido de esa manera? No sé cómo lo ven, pero eso es lo que ha pasado. Pero si no meditamos, si no consideramos, si no analizamos, estas palabras pasan por alto y no las valoramos. Porque no es mi interpretación, no es mi concepto. No es porque he estudiado mucho más y he conocido eso. No, no es eso. Es que plació a Dios revelarlo por el Espíritu. Y es lo que yo digo, mi Padre me ha mostrado. Y que ese misterio ha estado oculto para muchos, pero ahora ustedes lo tienen. He sido escogido para explicar a Pablo, es decir, sus cartas, el misterio. Si no entienden lo que está escrito allí, lea algún libro que lo explica claramente. Entonces sí tienen en qué y cómo navegar en la gracia de Dios. Porque cualquiera que no entendiendo muy bien la escritura, el misterio,
toma los libros que hemos escrito explicando el misterio, va a profundizar en los misterios, entendiendo la palabra de una manera clara. Y va a abundar, va a profundizar, va a navegar en gracia. Yo he explicado los 10 misterios de gracia. Creo que para este tiempo ya cualquier creyente decía, si habla por ahí le dicen, bueno, ¿y cuáles son los misterios de gracia? Y dice, bueno, son 10 misterios. Son este, porque ya ustedes se lo saben, se lo explicaron. Los tienen ahí. ¿Cuántos de ustedes sabían, antes de escuchar este ministerio, que eran ángeles venidos del cielo? ¿Cuántos de ustedes sabían que vinieron a este mundo no por el camino Adán, sino que vinieron por el camino Yahshua? Que fue la razón por la cual no vinieron separados de Dios, ni vinieron en pecado, sino que vinieron salvos y justificados por el camino de Yahshua. ¿Sabían eso? Oyendo este ministerio, se dieron cuenta que nunca estuvieron perdidos, que fue el engaño que puso la religión. ¿Cuántas veces leyeron allá en Timoteo de que Pablo habló de que Adán no fue engañado? ¿Alguna vez entendieron qué fue lo que pasó? Pero se lo explicamos. ¿Cuál fue el engaño del Edén? ¿Por qué Pablo dice que Adán no fue engañado? Entonces, ¿quién fue el engañador? ¿Cuántos de ustedes sabían que habían dos simientes? Que en este mundo estaban los hijos de Dios y los hijos de perdición. Que son las dos simientes que hay. Pero no se sabía. Pero en este ministerio ustedes lo saben. Y lo ven ahí en la palabra. Y podía seguir recordándoles una cantidad de misterios de los cuales deben de sentirse orgullosos, de los cuales deben sentirse en un valor maravilloso. Porque esto que asombra a muchos cuando lo oyen hoy, es lamentable que haya creyentes que estas revelaciones no lo inmutan siquiera. Ni cuenta se dan de que los tienen. Entonces se tornan ociosos. Todavía hay muchos que ni siquiera saben quién soy. No lo saben. El pastor, el apóstol, el papá de Kelman y la muchacha, el que fundó la iglesia, pero no saben quién soy. Siguen adormecidos, viviendo en los envueltos del entretenimiento de este mundo. Dios les ha dado una palabra. Quizá usted todavía no ha visto la manifestación de esa palabra en su vida, pero el cumplimiento de esa palabra debería ser indudable para cada uno de ustedes. Lo que Dios ha dicho de usted y lo que es usted, eso ya es. Así que tu tarea es manifestarlo. Ustedes no están buscando una bendición. Están buscando cómo manifestar esa bendición. Ya son salvos. Fueron declarados perfectos. Fueron declarados en santidad. Fueron puestos los dones de Dios en su vida. Pero ¿están viviendo eso? ¿Están disfrutando eso? En tu oración quizás usted realmente considerando estas cosas le ha pedido a Dios que le dé
la gracia de manifestar la salvación que está en su vida, de manifestar la santidad, de manifestar los dones del Espíritu, de manifestar esa gloria que se haga notoria en su vida. ¿Ha orado por eso? Eso es la parte importante en su vida. Yo declaro que recibes esta palabra por la gracia de aquel que es sobre todo nombre. Hay personas que se desaniman porque se abandonan a la espera del cumplimiento de una palabra sin hacer nada más que vivir en un tiempo de espera. Y pierden el tiempo mientras esperan. Yahvé dijo a Israel, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Verdad que sí? Eso era una verdad. Cuando llegaron a la tierra prometida, se dieron cuenta que la leche había que ordeñarla, que la vaca había que cuidarla y la oveja también, que había que sembrar pastos y cuidar el pasto para las vacas, que había que abrevar los animales, que había que cuidarlo de los lobos y de los depredadores. Entonces, para que la leche se mantuviera fluyendo, había que hacer un trabajo. También les dijo que les daría oro, plata, bronce y hierro. Cuando entraron a la tierra prometida, ellos tenían que partir la piedra y cavar la tierra para sacar las riquezas que Dios le había dado. Había que hacer un trabajo. Les dijo que le daría miel en abundancia. Pero había que ir a sacar el panal y cuidar las abejas y admitir las picadas de ellas. ¿Están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Es que, hermano, las cosas hay que entenderlas. Señor, dame sabiduría. Pues métete en la palabra y métete en oración y busca la sabiduría de Dios. No entiendo esto, Dios mío, pero tú me lo vas a enseñar. Y sigue leyendo y sigue leyendo. Hay que cavar. Si no lo hace, las promesas están ahí, pero no pasa nada. Y eso es lo que ha retrasado el crecimiento, la inspiración y la revelación de tantos creyentes. Alguna vez me dice alguien y me dice, apóstol, yo quiero llamarlo un día que usted esté desocupado. Yo le dije, bueno, espérese que si a Dios le place, pues que yo me muera y esté en la tumba y entonces me llamas. Porque yo nunca estoy desocupado. Nunca. Siempre estoy en las cosas que Dios me colocó a hacer. En mi tiempo entregado a eso. Todo. No me interrumpe que me llama. Yo paro las cosas y atiendo lo que hay que atender. Hay personas que me llaman y dicen, apóstol, ¿lo puedo llamar? Y yo paro el computador y digo, sí, puede llamarme. A mí no me molesta eso, pero yo estoy trabajando, estoy haciendo algo. ¿Qué le estoy diciendo yo con eso? Que para mí el deleite grande es la palabra. El sabor de la palabra, la delicia de la palabra. El Señor dice, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. ¿Mediante qué? El conocimiento de cómo manifestarla. Se le dijo a Israel, la tierra tiene en abundancia hierro, pero les dio el conocimiento para sacarlo, romper la piedra, fundirla y sacar el hierro. Dios dice que nos dio la sabiduría, porque es que a veces nosotros decimos y nos acostumbramos a decir, ahora que tenemos la mente de Yahshua,
Sí, tenemos la mente de Yahshua, pero cuando tú hablas con el conocimiento de la mente de Yahshua. Cuando tiene que decidir, cuando tiene que aconsejar, cuando tiene que resolver un problema, cuando tiene que confrontar una circunstancia, habla con la mente de Yahshua o lo que recibió de la mente de Yahshua un paquete. Estas cosas son las que yo quiero que ustedes piensen. Porque si no piensan en eso, no van a abundar en el conocimiento y se van a quedar siempre niños, sin llegar a la madurez del conocimiento de la palabra. Es el conocimiento, cómo manifestar lo que Dios nos ha dado. Dios te va a llevar por un proceso, pero Él ha dicho que te va a llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición. Pero usted tiene que ir de conocimiento en conocimiento, de oración en oración, de lectura en lectura, deseando y reclamando la sabiduría de Dios. De pronto yo preguntara, ¿usted ha oído algo acerca de la predestinación? Oh, sí, hace como, tal vez como 8, 10 años que el apóstol escribió ese libro y yo lo leí una vez. Y por ahí lo tengo. Amado, ¿usted cree que eso es crecer en gracia? ¿Cree usted que eso es disfrutar la sabiduría de Dios en nuestra vida? Va a crecer en gracia y va a abundar en el conocimiento de gracia cuando, si tiene los libros, están empolvados. Y si no los tiene, pues no me interesa mucho porque yo con los mensajes tengo. No es que no se le haya dado palabra, no es que Dios no haya hecho las cosas. Es que si nosotros no sabemos ocupar el tiempo, nos retrasamos y vamos camino hacia un estado raquítico en el conocimiento de la palabra. ¿Sabe usted qué detiene a un creyente, que detiene su crecimiento, su inspiración y la revelación de la palabra en su vida para llegar a alcanzar la plenitud de Dios? Para tener el conocimiento y la revelación de la palabra, que muchos no están dispuestos a dejar y a adquirir. Dejar y adquirir. Abraham llegó a ser quien fue, pero tuvo que dejar su tierra y dejar a su familia. Israel se le prometió la tierra prometida, pero debía dejar a Egipto. A Pablo se le reveló la gracia, pero tuvo que dejar su etnia, dejar sus privilegios. Y él dijo, los he tenido todos por basura, por ganar aquello para lo cual Dios me ganó. Pero ¿saben cuál es el problema de tantos creyentes? Que el oído no lo tienen consagrado a Dios. No tienen un oído santo. Ponen el oído para oír las cosas santas de Dios. Pero al momento ponen el oído para oír otras cosas que no son las de Dios. Igual le pasó a Israel. Oían a los cananeos y los contaminaron. Hasta el punto que los cananeos los visitaban. Amados, cuando Dios nos habla y nos revela la palabra, Él nos habla no al oído natural. Él nos habla al oído espiritual, que podemos escucharlo como una voz tronante, pero que no lo oye otra persona, sino el que lo está oyendo. O como un impacto de Dios a su vida, que siente que Dios habló a su ser y que lo sacudió en esa verdad, pero solo usted lo sabe. Dios habla de muchas maneras, dice la palabra. Pero hay algunos que todavía, cuando terminan de oír,
el pacto de gracia, oír la enseñanza de gracia. Y tan pronto sales de ahí, van a buscar el teléfono para meterse en las redes sociales y a ver qué dice Internet. A ver qué dice Instagram. ¿Qué hay en TikTok? Esos dos programas aquí en los Estados Unidos están prohibidos por el gobierno. ¿Y por qué? Por corruptos. Pero hay creyentes que los tienen en su teléfono. Los tienen en su teléfono. Lo que para Estados Unidos es corrupto. Siento que esta es una nación tan corrupta. Pero esos dos programas los tienen por corruptos. Y todavía están en los teléfonos de muchos creyentes. Entonces nos preguntamos, ¿nosotros entendemos lo que es la santidad, verdad? El celo de Dios. Y entonces están preocupados por oír. Oye bien, preocupados por oír en Internet todo lo que tiene que ver con el anticristo, con la bestia, con los extraterrestres. Cuando tienen la palabra en sus manos, que ahí es donde debían de ir a buscar ahí lo que Dios dice. Entonces, tienen todo ese entretenimiento y entran en confusión religiosa acerca de las profecías. ¿Sabe cuánto están profetizando? Han profetizado, en este último año profetizado más de 3 veces fechas del advenimiento de Yahshua. Fechas del terremoto de 10.5. Y nada ha pasado. Cantidad de profecías salidas de un mundo religioso. Óigame, y lo más triste, ¿sabe qué es? Que no solo oyen eso y lo leen, sino que hasta se lo comparten a otros hermanos y se lo envían. Y les parece gracioso enviarles eso. Ni ellos crecen, ni reciben sabiduría, y tampoco quieren que otros crezcan. Les dañan el oído a otros. Tratan de contaminar a los oídos santos de otros. Internet está lleno de engaños, de mentiras, de corrupción, de doctrinas de demonios, etc. Hoy escuchaba a uno de los más famosos predicadores de aquí, de Estados Unidos, y él decía, ni Pablo, ni Pedro tuvieron una vida de arrepentimiento como la tuvo Judas. Hermano, y ese tipo tiene más de 20,000 personas en su iglesia. Entonces me escribió otro hermano y me dice, ay, apóstol, si viera lo lindo que me he sentido estar en esta iglesia, es que es una multitud tan grande. Oyó gracia y lo llena la multitud en un lugar donde están diciendo eso. Así de confuso está el mundo hoy. Dios dijo a Israel, no se junten con el sistema cananeo. ¿Y qué pasó? Lo hicieron. Dios le dijo en el Edén a Adán y Eva, no coman de esa fruta. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron. Yo digo hoy, pero ¿lo harán o no lo harán? ¿Seguirán metidos allí? A algunos no les importa y siguen ensuciando su oído. ¿Por qué no comparten gracia? ¿Por qué no comparten temas de la palabra? ¿Por qué no comparten reflexiones? ¿Por qué no comparten testimonios? Pero no. ¿Por qué no le escriben a un hermano y dice, hermano, y quiero compartirle? Mire, oré al Señor y el Señor hizo esto. Compartan, mire, hermano, hoy estuve orando y Dios me enseñó tal cosa. Compartan eso, que eso anima a la gente, pero no un programa de internet, hijo del diablo, que salen de allá con toda esa enseñanza malévola, y entonces la que comparten. Hagamos una evaluación. ¿Qué comparte usted más? ¿Una palabra de gracia o un tema de internet? Qué glorioso será cuando estén compartiendo gracia en las reuniones. Que alguien diga cuando se reúnen, Dios trató conmigo esta semana.
Dios hizo algo en mi familia esta semana. Dios respondió mi oración esta semana. Leí la palabra y tuve esta experiencia con Dios. Yo quisiera un día que me interrumpieran en la reunión o el martes o tal cosa y dijeran, dame un tiempito, yo quiero testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Como dice Pablo, cada uno cuando se reúne, traiga salmos, traiga cánticos, traiga alabanza, traiga testimonio. Bueno, haga algo, ocupe el tiempo. Dios dice que le honremos, pero ¿lo honramos? ¿Cómo honro yo a Dios? Diciendo lo que Dios ha hecho en mi vida, publicándolo, dándole a Él el honor, la honra, la gloria y la alabanza. La semana pasada, hace 15 días, ¿verdad, amor? Fuimos por normal de ir al médico, tuve que ir al oculista. Y en cierta medida el oculista me dice, tiene que hacerse un examen muy profundo porque la vista está mal. Eso puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser lo otro. Y yo vine y me senté aquí, estaba frente al computador y digo, Señor, en primer lugar, tú me diste una vista para leer tu palabra y deleitarme en ello. Mi vista no está solo para contar dinero, para ver películas y divertirme, no, está para la palabra. Y digo, Señor, yo tengo una vista clara, tengo que estar bien. Y le di gracias a Dios por su obra en mi vida. Y este cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Y hoy me tocaba ir entonces al especialista, sencillamente para que determinara qué hacer. Y le dijo a mi esposa, oye, él está perfecto, completamente bien. Y me dice la muchacha enfermera allí, me dice, oye, pero su vista está hoy mejor que hace 15 días que usted vino. Hoy está mejor. Y dije, bueno, esa es la gloria de Dios. Estoy compartiendo esto porque eso es honrar a Dios. Ahora, yo le pregunto hoy, ¿tiene usted algo que honrar a Dios hoy? O cuando vengan a las reuniones el domingo, se reúnen allá ustedes, ¿tienen algo para llegar a compartir? Eso es lo que yo pregunto. ¿O estamos perdiendo el tiempo? Porque, bueno, de eso es. Ahora, yo dije que iba a hablar de varias cosas. Pensemos en el reposo. Dios nos dio un reposo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos reposar? Porque tenemos unas obras preparadas de antemano. Pero hay que entender eso. Hay que discernirlo. Hay dos caminos delante nuestro. Voy a explicarle cómo es esto de las obras preparadas de antemano. Generalmente nosotros tenemos que ir de aquí hasta un lugar que siempre visitamos y gastamos una hora de tiempo. Si nos vamos por un lado que es una autopista, nos cogen como unas 50, 60 luces, semáforos. Pero si nos vamos por otro, no cogemos ninguna. Yo creo que una o dos y llegamos. Entonces tenemos una que tiene una demora terrible, un tráfico tremendo, un atascadero terrible, y tenemos otra que está libre y no tiene luces. Nosotros decidimos por dónde nos vamos. Si yo cojo la de las luces, pues tengo que sufrir las consecuencias. Pero si yo cojo la que no tiene luces, yo voy a llegar rápido y tranquilo guiando. El Señor le dijo a Israel, os he puesto delante de la vida y la muerte. Pablo le dice a la iglesia, hay obras preparadas de antemano, ya están hechas. Si usted coge por el camino de la desobediencia, pues se va a encontrar con un curvo de problemas y dificultades en el camino, de lucha y circunstancias adversas. Pero si coge por el camino de la obediencia, va a encontrar la bendición de Dios. Eso es lo que son las obras preparadas de antemano. Si usted camina por el camino de la obediencia, lo que Dios preparó para ti empieza a manifestarse. Pero si coge el otro camino, va a estarse preguntando un montón de cosas. Y son muchos los creyentes que equivocan lo que es el reposo, el descanso en el Señor. Entonces algunos se tornan vagos
y desperdician el tiempo. Ya no tengo nada que hacer porque ya estoy salvo. Y entonces el enemigo aprovecha ocupar su tiempo en el entretenimiento y en la diversión. Y los creyentes están perdiendo mucho de su tiempo y no saben cómo usarlo. No saben cómo usar el tiempo con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus hermanos, con la palabra. No saben usarlo. Pierden el tiempo. La oportunidad que tienen de tiempo de no estar haciendo nada, no saben usarla. Y hay que despertar a eso, saber usar el tiempo y redimirlo en cosas beneficiosas que crezcan tu vida, que unifiquen la familia, que unifique el esposo y la esposa, por aprovechar el tiempo, de saberlo aprovechar. Ay, apóstol, ya no tenemos 20, 25 años de casados, y eso es cursi, es de los niños por allá. Nosotros tenemos derecho de vivir en un desastre. Nosotros llevamos camino al fracaso y a la destrucción. Eso es lo que me están diciendo. Pero ¿quién de ustedes, después de 20 años, quiere ir al fracaso y la destrucción de su matrimonio y de su vida conyugal? Ninguno. Y la única manera de mantenerlo activo es mirando la palabra, practicando el amor fraternal. Fraternal. Es ese amor santo y puro. Usted sabe lo que siente una mujer, está en la cocina o en la lavando, o que sea, y que siente que el esposo le pone la mano en el hombro y le dice: mi amor, supiera yo cuánto te amo y te quiero. No sé qué haría sin ti. ¿Usted sabe lo que eso se genera adentro? O viceversa. Hay muchos que no saben eso, porque están perdiendo el tiempo. Están llevando su vida a un estado de miseria. En el Ocupados en Vuestra Salvación hay algunos que aplican esto, en el sentido de que hay que seguir trabajando por la salvación, porque si se descuida la pierde. Ese es el concepto que aprendimos en la iglesia evangélica. Pero no es lo que dice la palabra. Lejos está de la verdad eso. Lo que está diciendo la palabra es que ya que estamos salvos para siempre, debemos entonces aprovechar ese tiempo para hacer lo que debemos hacer, vivir como salvos, como hijos de Dios, como luz en el mundo, creciendo en la obra del Señor. No sabemos por qué Dios prosperó a Isaac en 1 año y a Jacob en 20. Pero el milagro no es menor a que Dios te prospere en 1 o más días. Lo que sí sabemos es que Jacob echó mano de su astucia y capacidades naturales para obtener lo que Dios le ha dicho que era de él. En cambio, Isaac no fue así, y a Jacob le costó caro caminar en ese camino. La pregunta es, si tú tienes fe, ¿por qué hay gente que no está dispuesta a esperar ni 1 año? Porque eso fue lo que le pasó a Abraham. Se cansó. Y entonces se engendró un Ismael. De ahí viene la frustración a la vida y se desconectan del poder de Dios. Hay algunos que piensan que las cosas van a pasar cuando Dios quiera que pasen. Los otros días hablaba con alguien. Me decía: "Pues, pastor, yo me he puesto a mirar internet ahí y me he dado cuenta que, oiga, es que están diciendo es la semana entrante que viene el Señor. Ya no fuimos de aquí". Y pasó la semana y no pasó nada. Y después vino otro y dentro de 3 días, ya mejor dicho. Y pasó y nada. Digo: basta, ya al fin ya no va a creer en nada. Mire dónde van a caer. Se obsesionan por creerle a astutos mentirosos que irradian mentira y engaño. Y entonces se dejan sugestionar y decaen en la fe y no saben esperar en el Señor. Cuando Él dijo muy claramente del día y la hora, nadie lo sabe. Entre tanto que voy, velen y oren. Eso es. Velen y oren. Gócese en el Señor. Que viene, seguro. Pero no me afano si es esta noche o es mañana. Yo estoy aprovechando el tiempo.
Hay otra cosa que me gustaría que nosotros miráramos y reflexionáramos sobre eso. Y fue Salomón quien dijo estas palabras. Mira a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Y es que muchos olvidan qué posición tenemos nosotros aquí mientras vivimos. Y es la de ser colaboradores en las cosas de Dios. Entonces, todo lo que haga prosperará. Porque en su mano hay bendición. Porque el estudio de la palabra no es solo del apóstol para hablarle a la iglesia o del pastor para traer un mensaje a la iglesia. El estudio de la palabra es de cada hijo de Dios, de cada creyente, de cada hermano. Usted debe de estudiar la palabra porque es lo que Dios te está diciendo y es a través de ella que usted se alimenta. Nosotros no podemos pensar de esa manera. No, tenemos que meternos en la palabra porque esa es la vida nuestra, todo el tiempo. ¿Qué tal que un líder apenas, como me toca enseñar la semana entrante, yo voy a preparar el mensaje, voy a estudiar la palabra, pero como no me toca enseñar, pues, no más. Pues vamos a tener líderes mediocres. Pero si tenemos gente que está metida en la palabra, vamos a tener gente que da ánimo, que da vida, que ríos de agua viva corren de su interior y fluyen para dar vida y ánimo a los que lo oyen, porque están metidos en la palabra. La verdad que usted debe de estar desbordado en el conocimiento de Dios. ¿En qué manera? En abundar en la palabra. ¿Sabe por qué muchas personas, si dice que mire a la hormiga no solamente trabaja para comer lo que necesita, no. Ella trabaja para ellos, la colmena y lo que viene después, la generación que viene. Es decir, trabajan ahorrando para lo que viene. Pregunto yo, ¿usted sabe ahorrar? Ay, pastor, con el sueldo que nosotros tenemos hoy en día, ¿qué ahorro ni qué nada? Eso es lo que la gente sin fe y no mira la palabra. Dice, es que no nos queda para ahorrar, todos nos lo comemos. Pues entonces mire la palabra porque dice, mire a la hormiga y sea sabio, sea sabio. Trabaje con anticipación, adelántese a cualquier cosa. Tenga para la ocasión futura. Usted no puede pensar en ahorrar millones, pero ahorre, porque ahí está la bendición de Dios. ¿Sabe por qué algunos no siembran? Porque no son sabios. Son conformistas, se conforman con lo que tienen y no piensan en lo que viene hacia un futuro. Entonces se hacen víctimas en la voluntad de Dios, sin darse cuenta de que de esa forma es más fácil evadir la responsabilidad. El propósito de Dios se va a cumplir, pero en los que están activos en ese tiempo de espera, en conexión con Dios y su palabra, los que con fe y paciencia alcanzan las promesas, dice Hebreos 6:15. Con paciencia y fe. Por eso Dios dice, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, mientras espera, sea fervoroso, no se abandone a la suerte, sea activo, avívese, riegue la semilla, confiese su promesa, alimente su fe, haga que la palabra se apresure. Dios le dijo a Israel, no sean perezosos, no pierdan el tiempo. Si la tecnología que tenemos hoy hubiera estado en los tiempos de Pablo
o de Yahshua les hubiera dicho, dejen de ver tanta televisión y oren, dejen de estar metidos en los teléfonos y oren, dejen de sálganse de internet y empiecen a meterse con la palabra, les hubiera dicho eso, pero eso no lo había en ese tiempo, en los tiempos de Yahshua ni de Pablo. Eso lo hubo en los tiempos de los ángeles caídos, pero se mochó y ahora está volviendo a surgir. Pero esa es la entretención que está quitándole a la gente la idea de que hay una oportunidad de tener una comunicación íntima y soberana con Dios. Dios quiere bendecirte. No te abandones a su suerte. Actívese en la vida de Dios. Por causa de esa actividad espiritual, usted va a cumplir los propósitos de Dios en su vida. Le conviene leer Segunda de Reyes, capítulo 13, y sacar una lección de allí. Si leen más, se tornarán más espirituales y menos internautas. Escrito está, despiértate tú que duermes, aviva el fuego que está en ti. Tiene que salir de esa pasividad, de estar sentado en su casa viendo programas, surfeando. Así el poder creativo de Dios se va a manifestar. Dios quiere gente dedicada para ser bendecida. Si usted quiere ser una persona que quiere tocar un instrumento, tiene que meterse en él. Y estudiar, y estudiar, y estudiar, y practicar. Si usted quiere ser espiritual, tiene que meterse en el Espíritu de Dios, día tras día y noche tras noche. El profeta dijo estas palabras, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas que tú no conoces. Hay una riqueza inmensa ahí. Usted no va a orar a ver si el Señor me responde, porque si usted va a ver si el Señor le responde, mejor no ore, vaya a comer un chocolate más bien. Usted va a orar porque usted sabe que Dios le va a responder, porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Eso es. Así de claro es el Señor. Pero dice, te enseñaré cosas que tú no conoces. Pregunto yo, ¿conoce todo lo que quieres saber de la Biblia? Posiblemente no. Entonces tienes una razón para decirle, Señor, quiero saber sobre esto, enséñamelo. Y Dios se lo va a enseñar. ¿Cómo se lo enseña? Dios tiene sus medios. Lo encuentra en un libro, lo encuentra en una reflexión, lo encuentra en una enseñanza. Ahí en oración Dios se lo revela. Mientras está durmiendo Dios se lo revela. De alguna manera, pero Dios le va a responder porque Él dijo, te enseñaré cosas que tú no conoces. Pero tienes que buscar lo que no conoces en la oración y si no, nunca lo vas a saber. Amados, seamos la excelencia, la iglesia amada de Dios. Métase más en la palabra y sean menos internautas. Los declaro bendecidos con toda bendición.